Bienvenido a La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, por si hay algún despistado que todavía no me conoce, soy Luis del Valle y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, ¿qué tal, amiguitos del código y de Arduino? ¿Qué tal van estas semanas? Hombre, estamos respirando, poco a poco. Ya vamos saliendo a la calle, la cosa se va normalizando. Dentro de, como decía en el último capítulo, esta anormalidad, que me parece más normal que lo que había antes, pero bueno. Nada, hoy traigo un nuevo capítulo, un popurrí, de estos que nos juntamos José, Germán y yo y charlamos de muchas cosas. Aunque el eje central, en este caso, de este capítulo, los consumos de los dispositivos como el ESP8266 sobre todo y Arduino. Todo parte de mi obsesión desde hace mucho tiempo de poder medir y calcular cuál es el consumo de las diferentes placas que tengo relacionadas todas con el Shock ESP8266. Y bueno, junto con este podcast acompañará un artículo detallado de qué es lo que he hecho y cómo lo he hecho, y dentro de mi inexperiencia en este sentido, pero cuento con una herramienta que para mí es fabulosa, que se llama el Current Ranger. No es una herramienta barata, viene a costar en torno a 100 euros, te la mandan desde Estados Unidos. Y bueno, todo esto lo detallaré dentro de lo que es el artículo. Y bueno, charlamos de muchas cosas, pero ya te digo, el eje central de este podcast va a ser el tema de consumos, para intentar que los dispositivos pues no estén conectados a la red eléctrica y a través de una pila o una batería pues mantengan bastante, no tengamos que estar cargándolos cada poco tiempo, sino que se puedan estar enviando datos pues meses quizás, e incluso podemos llegar a conseguir años dependiendo en concreto cuál es el proyecto que queremos hacer, si es algo que queremos en tiempo real o podemos hacer medidas cada cierto intervalo de tiempo bastante espaciado. Todo eso va a definir si realmente podemos mantener un dispositivo tirado por ahí durante meses o años o quizás durante días. Bueno, pues de todo esto hablamos. Ya te digo que en el artículo que acompaña este podcast pues tendrás también más información de cómo he conseguido calcular esos consumos. Luego también empezamos ya con la normalidad dentro del podcast. Ya en el anterior teníamos el podcast atrasado de Juan Febles. Este ya lo grabé hace unas semanas, creo que todavía estábamos en confinamiento, pero poco a poco voy a ir retomando pues de nuevo la actividad podcastí, la actividad a través del blog. Hace tiempo que no publico artículos condensados que a mí me gustan, así que nada, ya os dejo, que nos hemos tirado un buen rato hablando como siempre, pues una hora y pico, así que tenéis ahí para escuchar. Venga, que disfrutéis de esta charla. Bueno, qué preciosidades, ¿cómo lleváis el confinamiento? El confeti. Pues aquí con la impresora sin parar, ya echa humo, ya la he desmontado 2 veces desde que empezamos el confinamiento para limpiarla. Pero bueno. Igualmente aquí confitados con PLA. La mía también ha cascado un par de veces. Me rompió una pieza, luego perdí en uno de los tornillos. Siempre ha sido el eje X. Siempre me ha dado guerra el eje X. Bueno, que no sé si sabréis que ya tengo ya impresora 3D. Así que si os lo puse por el grupo de Sí. Y qué foto. O sea, me han hecho una foto y tiene una pinta impresionante. Sí, la verdad es que, vamos, desde total desconocimiento, por lo que os he escuchado y, bueno, sobre todo a Diego y a Jorge, hablando de las impresoras. Bueno, y tú yo creo que sí que lo has vivido más, José. El tema de, pues eso, pues montarte tu propia impresora, no ya a ese punto, pero que ahora está en un nivel que prácticamente es, lo traes a casa, lo montas y empiezas a imprimir, no tienes que hacer más cosas. Sí, hombre, lo bueno siempre es si tienes el diseño abierto, aunque te venga ya casi todo montado, pero si tienes el diseño abierto te permite el poder repararlas, entre comillas, fácilmente. Si es cerrado, no, claro, se rompe cualquier pieza y
y es más complicado el repararlo. Lo que me quedó un poco flipado y me he enterado es el tema del bootloader de las impresoras, que viene capado y que no te permiten actualizarla en ciertas impresoras. No sé, la mía lleva Marlin y ya le he cambiado el Sí, firmware sí. un montón de veces y lleva es un Arduino Mega lo que lleva de controlador. Bueno, pues por lo visto hay impresoras que sí que lleva Marlin, pero te capan el bootloader, tienes que actualizarlo con otro Arduino, Ujú. el bootloader, para poder actualizar el firmware. No No sabía. sé si la mía la harían o no, debe ser, no sé, una triquiñuela pues me imagino. Bueno, al final en este sector, quien se atreva a hacer eso sabe que justo se enfrenta al peor enemigo, porque todo el mundo va a intentar atacarlo y liberarlo. A la horda de makers. Sí, la mayoría de maker tiene una parte de hacker. Ahí lo comentaba alguna vez a Odi Juan, que se considera hacker. Yo también me considero también. Al final es el conocimiento y el compartir ese conocimiento lo que une ambas cosas. Al final un hacker es el que usa cosas para algo que no estaban destinadas. También, No, por forma de supuesto. verlo. Bueno, al final de toda la tecnología surge de eso, ¿no? Bueno, son ejemplos que se me ocurren. La propia impresora 3D, de intentar hacer algo que sea accesible a todo el mundo, pero un claro exponente, siempre nos lo has contado tú, Germán, el SP8266. Sí. Algo para lo que no estaba y de repente pues se convierte en un referente en el IoT Maker. Sí, ha sido el padre, digamos, de luego el SP32 y el 32S2 que ha salido ahora. Y si no hubieran empezado por ahí, pues no tendríamos todo esto que tenemos ahora. ¿Y vosotros que habéis estado trabajando más con el 32? Yo ahora mismo, la verdad es que muy poco, por no decir nada, pero sí que me llegan bastantes consultas y me hablan claro, pues intento investigar, intento responder a esas consultas y veo que no es bastante más diferente que el SP8266 a la hora de programar. Bueno, a ver, para proyectos sencillos es muy parecido. Lo podéis considerar un equivalente. La mayoría del código es compatible, pero bueno, sí es cierto que tiene algunas diferencias en cuanto al nombre de las librerías y al nombre de algunas funciones. Pero cuando ya te metes en proyectos grandes, pues entras ya con temas de concurrencia, porque si recuerdas tiene dos procesadores. Entonces hay veces que cuando entras en temas de concurrencia y dos funciones que acceden al mismo valor que pueden acceder al mismo valor a la vez, si no tienes cuidado con esas cosas, se puede complicar bastante. De hecho, yo esta semana estuve trabajando en el código del mando de OpenLRace con Enigma IoT y el gateway que estaba usando era un SP32 y tenía un problema de que empezaba a perder memoria y era porque hay un thread que escribe los mensajes y otro thread que los lee. Y el que estaba escribía muy rápido y cuando el segundo iba a leer, el primero ya había sobrescrito el dato anterior, con lo cual pues la memoria no se había liberado bien y tuve que meterme a ver, redescubrí una cosa que se llama secciones críticas. No sé si lo conocéis. Eso es algo de sistema, algo que di en la Universidad de Sistemas Operativos. Y es eso, o sea, marcas una parte de código para que solo se pueda ejecutar del tirón. Que no pueda haber dos threads, dos hilos de ejecución en esa función. Y bueno, la verdad que sí, o sea, para cosas sencillas, para empezar, yo creo que está bien, pero rápidamente te das un golpe con todas esas cosas que tienes que conocer. Hay que tener en cuenta que el sistema operativo que lleva es el RTOS, es decir, incluso el core de Arduino para SP32 va sobre un sistema operativo de tiempo real, que es el Real-Time OS, y tiene muchas cosas parecidas a los sistemas operativos de ordenadores. Entonces, si lo conoces, pues te vendrá muy bien, mucho mejor. La recomendación es que ya... Una de las cosas porque yo utilicé el SP8266 para algunos proyectos, pero enseguida salté al SP32. El código que tengo en GitHub, casi todos los proyectos son ya con el SP32. Y una de las ventajas que tiene, aparte de que es muy fácil exportar el código, es que tiene, bueno, en general, que tiene muchos más pins.
Entonces el SP8266 tiene una carencia de pins bastante grande. Además, Sí. tiene unos pins que se utilizan que si tú enganchas algo, no te arranca bien, porque tiene ciertos pins que cuando arrancas tienen que estar a cero o a alto, y si tú pones ahí algo, de repente dices, ¿qué pasa? Que se resetea todo el rato, Sí. y es por eso. Entonces, pin de uso, muy Sí, poquitos. tiene 5 o 6, tiene como mucho el SP8266, pero y luego además, en cuanto a la entrada-salida, el SP32 tiene lo que se llama un multiplexor de entrada-salida, y lo que quiere decir eso es que cualquier función la puedes asignar a cualquier pin. Es decir, si tú tienes conectados 2 pines o tu placa, por ejemplo, no tiene conectados, no tienes puestos al exterior los pines por ejemplo, del segundo puerto serie, pues el SP32 tiene 3 puertos serie, tú los puedes reasignar al pin que quieras. Entonces siempre vas a tener pines disponibles para la función que desees. Claro, pero aquí entramos siempre en el eterno debate de, o sea, un microcontrolador para qué está pensado, para una tarea específica y claro, siempre depende de lo que vayas a utilizar. Yo considero proyectos de microcontrolador con SP8266 donde a lo sumo vas a conectar 1 o 2 sensores. Entonces siempre me llegan, es mi apreciación particular, personal. Luego hay gente que lo puede utilizar para tenerlo conectado a la red eléctrica y ahí puedes conectar pues lo que te dé la gana. Claro. Pero si tú lo vas a utilizar con una batería, el tener más pines no es ningún beneficio. Que es lo que muchas veces la consulta que me llega, no es que no es el SP32 tiene más pines y tal, y digo, bueno, pero ¿dónde lo vas a utilizar? ¿Qué vas a hacer con esos pines? Sí, te hace falta. Yo normalmente intento usar siempre el 8266. Entonces ya cuando tengo un proyecto que no me llega, o por pines, o por memoria, o por velocidad de proceso, es cuando hago el salto. Pero no antes. No tiene sentido utilizar un SP32 para utilizar un sensor de temperatura y nada más. No, y por eso que al final yo creo que pues depende del contexto donde lo estés utilizando, pues o lo utilizas o no lo utilizas. Y hablando de SP8266, esta semana yo he estado pues obsesionado, yo creo que llevo años obsesionado con el tema de los consumos y venga a consumir y claro, porque es muy curioso que te encuentras en el propio datasheet del SP8266 te habla de los consumos dependiendo de cómo está transmitiendo, si está recibiendo o transmitiendo información a través del wifi, que bueno, todo eso solo con el shock. Y siempre me ha llamado la atención el por qué no podíamos utilizar las placas o si podríamos utilizar las placas que normalmente compramos a nivel comercial, placa no de MCU, placa Wemos, para poderlo utilizar en nuestros proyectos y con baterías y con pilas. Y siempre he estado dudando de por qué no podríamos utilizarlo o sí podríamos utilizarlo según la recomendación o según el datasheet del SP8266. Estamos hablando, si no me equivoco, de modo Deep Sleep que podemos llegar a alcanzar consumos de 17 microamperios. 17, 20 microamperios. Con esos consumos y no teniendo por qué enviar en tiempo real información, sino pues espaciada durante horas, pues podemos tener fácilmente un dispositivo pues meses funcionando con una pila. De hecho, bueno, yo creo que uno de los primeros que nos puso en alerta de todo esto fue Andreas Spies con sus vídeos. Sí. Que me acuerdo hace tiempo ya publicó el del tema de la pila de botón, de cómo poder hacer eso. Con el truquito. Tenía otro proyecto que era como un Amazon Dash, un Dash Button, que no consumía nada. O sea, tenía un MOSFET que cortaba la alimentación y era el propio botón el que activaba la alimentación. Y en ese la duración podría ser años incluso. Mi próximo reto, el poder hacer que no consuma directamente con un botón, que lo veo en muchos sitios y no tiene que ser tan complicado. Por ejemplo, una balanza, un peso de cocina, lo utiliza, corta. Un peso de baño también. Un sensor que mida, por ejemplo, una inundación, hasta que no detecte el agua, no tendría por qué estar encendido, no tendría que conectarse y transmitir.
Entonces, yo creo que el siguiente paso va a ser ese, pero antes quería saber el tema del consumo. Y yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez, Germán, el tema de, oye, pero ¿esto qué le pasa? Que ¿por qué consume tanto? ¿Por qué no consume? Y sobre todo con el SP12. Bueno, tengo un SP12 por aquí, he montado el circuito para cargar el programa, he cargado todo el mismo programa y si me da tiempo lo publicaré junto con este podcast y si no, pues bueno, ya lo iré publicando. Y me ha sorprendido mucho que una de las peores placas que podemos utilizar con respecto a temas de consumo es no de MCU. Y no he probado solo una, he probado una placa que es la de Amica, suena, ¿no? Sí, Amica es conocida. Sí. Pues la de Amica, la no de MCU, la versión 2, aunque yo creo que no difiere mucho que sea la versión 2 o la versión 3. Y en todos los casos, utilizando ¿cómo se llamaba? El 7, no lo tengo por aquí, el regulador de tensión, el La MS1117 creo que es. Bueno, pues en todos se consigue en Deep Sleep una barbaridad. Claro. Estamos hablando de 8 o casi 9 miliamperios en Deep Sleep. Sí. Y eso al final pues te tira al traste el poderlo utilizar con pilas, este tipo de placas. Pero claro, digo, bueno, a lo mejor es un error de la propia... Y luego también he probado que se alimente por el pin de 3,3 o el pin de 5 voltios. Siempre he tenido entendido que el pin de 3,3 se salta el regulador y va directamente a alimentar al propio SOC, al propio SP8266, pero lo que he descubierto es que no, que eso no es así, que pasa por el regulador. ¿Pasa por el regulador o alimenta a otros componentes? Yo no lo sé a nivel de eléctrico, yo no lo he podido comprobar eso. Puedes tener un consumo incluso desde el propio regulador, digamos, hacia atrás. O sea, si el regulador está puesto, aunque tú no lo alimentes por 5 y tú pongas los 3,3, te va a hacer un pequeño consumo. La forma de verlo es desmontar directamente el regulador, alimentarlo por 3,3 voltios y ver si la corriente tiene alguna diferencia. O directamente meterle chicha y meterle 5 o 6, porque se supone que ese regulador de tensión va a 12. Sí, pero no lo hago. O sea, normalmente la línea de 3,3 voltios va conectada directamente al micro. Entonces, si le metes más de 3,6, claro, lo frías. Sí. Si sale humo, dice, hostia, pues va. No, de hecho... Sí, es verdad que el SP8266 aguanta mucho. Yo alguno lo he conectado a 5 voltios durante un rato. Digo, uy, aquí funciona raro y ha aguantado, ¿eh? O sea que no es inmediato. En mi caso, que tampoco no os digo que lo hagáis, pero bueno, que no hay que hacerlo. Lo apunto el tema de, claro, el AMS, el 1117 es más o menos grandecito, no es un regulador pequeño. Creo que es el típico que lleva las placas de Arduino. No lo sé, ahí sí que ya no te puedo decir. Lo que sí que sé es que no es algo que o sea, es SMD, pero que no es pequeño. Los que sí que son pequeños son los que vienen en la placa Wemos. Esos sí que ahí sí que yo no sé cómo podría. Bueno, hablando de no de MCU, no sé qué pasa, pero es muy raro que calquen los consumos si se alimenten por 5 voltios que por 3,3 voltios. Es muy extraño que lo calquen, porque puede ser que en un momento dado consumas un poco más, porque por lo que me has dicho también cuando hemos hablado antes, Germán, de que puede ser que esté alimentando el TTL. Entonces, puede que sí, pero claro, no tiene mucho sentido que tengan lo mismo, consuman lo mismo y que no pasen por hagan el mismo circuito eléctrico. Pero tú mides la misma corriente. Sí, yo mido con el current ranger. Es que tienes que tener en cuenta que cuando estás midiendo corriente a 5 voltios no es lo mismo que medirla a 3,3. Es decir, tienes que calcular la potencia. Es decir, si tienes la misma corriente a 3,3 voltios que a 5, puede ser normal porque necesitas a menor tensión, necesitas mayor corriente para conseguir la misma potencia. Claro, pero eso tendría que pasarme en todas las placas, me refiero. Bueno, depende de las que te pase, probablemente será por casualidad. Claro,
Pero calcula, o sea, lleva los cálculos a vatios Ujú. o a milivatios porque te será más sencillo a la hora de comparar los consumos de 5 y de la entrada de 5 y la de 3,3 voltios. Vale, ¿Vale? lo llevaré todo ahora sí, si se hacen los cálculos rápidos, vamos, siempre, bueno, claro, consumiría más en este caso. Es igual que cuando comparas baterías de diferentes tensiones. Por ejemplo, quieres comparar una batería de 3,7 voltios que tiene 2200 miliamperios hora con una de 12 voltios que tenga 2200 miliamperios hora. No tiene nada que ver una batería con otra. Ya, porque aunque... Precisamente por la tensión. Normalmente las baterías cuando se comparan se tienen que comparar también en milivatios hora o en vatios hora. Sí, pero a la hora de consumo de batería, si tú estás tragando 8,86, por ejemplo, que es el caso de los nodos MCU, miliamperios, da lo mismo que tengas 5 voltios que 3,3 voltios, No porque te vas... es igual. No es lo mismo, pero al final los miliamperios que tiene tu batería son, imagínate, 2000. ¿Vale? Pero esos 2000 miliamperios hora son a 3,7 voltios. Es decir, tú si eso lo pasas, no sé. Bueno, claro, que sí. Tienes que multiplicar los milivatios hora por los voltios y te salen los vatios y con eso trabajas. Vale. Por ejemplo, el Coulomb meter, ¿cómo se llamaba? Sí, sé cuál hablas, el que mide energía. Ese te da los vatios en coulombios. Los coulombios es una medida de energía, con lo cual es equivalente a los vatios. ¿Vale? Vatios hora no, el coulombio es de trabajo, no recuerdo la física. Sí. Pero bueno, que está relacionado con los vatios. Entonces ahí sí que no estás midiendo los amperios, sino que estás midiendo realmente la energía que te da la batería, que es lo que te importa. Los amperios depende de la tensión. O sea, Vale, entonces la prueba sí que la podría hacer alimentando por el pin de 5 voltios con el mismo voltaje, con los 3,3. Claro, tú mides la corriente por la tensión a la que estás midiendo esa corriente y te da los vatios. Y entonces, de esa manera sí que puedes comparar la línea de 3,3 voltios con la de 5 y ahí comparas cuánto se está perdiendo en el regulador, que eso es un parámetro también que verás en las hojas de características, la eficiencia. No, en el AMS 1117 rebuscado y no viene por ningún lado el consumo. Si no lo ponen... Sí que he llegado a investigar y en algún hilo por ejemplo, del foro de Arduino, al final he encontrado que son 4 miliamperios. Uh-huh. Pero no es sencillo. Es que luego también el tema de buscar componentes e investigarlos es fastidiado, es jodido. Sí, porque luego... Primero... Luego hay fabricantes que te dan unos parámetros con un nombre y otros con otro que es equivalente, pero no es exactamente igual. Y es difícil relacionarlos a veces. Bueno, pues sacaré los vatios. Lo que sí que está claro es que el consumo es demasiado. O sea, estamos hablando de miliamperios, ¿vale? Sí. Que lo tengamos que pasar a milivatios. Pero en los dos casos, en Amica, en placas de la marca Amica, se obtienen casi 9 miliamperios. Pero es que si te cambias a un clónico, ya que no tiene ni marca, uno de MCU, que tenía también por aquí para probarlo, los consumos están igual. Muy parecidos. A lo mejor baja un miliamperio, pero estamos igual. Claro, utiliza el mismo regulador. Investigando, pues intentando con una lupa, con un móvil y hacerle zoom, ver qué regulador es el mismo regulador, por lo cual tiene sentido. Ahora, donde sí que hay mucha diferencia ya es cuando pasamos a las placas Wemos. Las placas Wemos, yo he encontrado probando 3 placas Wemos de uno mini. Hay bastantes diferencias entre ellas. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de reguladores que utilizan las placas. Hay uno que lo tengo por aquí apuntado, que se llama el XC6204, que viene con un número que es el 4A2D. Tirando del hilo de este número, que es el que pone en el propio regulador, llego hasta la hoja de características técnicas del XC6204 de 3,3 voltios. Y aquí ya sí que empiezan a hablar de consumos. Aquí ya sí que viene especificado y hablan de que se consume 70 microamperios cuando es un consumo medio y en reposo viene a consumir 0,1 microamperios. Y entonces ya sí que me empieza a cuadrar la cosa. Uh-huh. Si alimentamos por igual
en este caso, a ver, lo tengo aquí. En este caso, cuando alimentas por una y por otra, sí que hay diferencias en cuanto a los miliamperios, pero vamos, si alimentamos, que siempre tendremos que hacerlo por la de 3,3, obtenemos que ya hemos bajado de 8 o casi 9 miliamperios aquí a menos de 1. Estamos hablando de 0,17 miliamperios. Todavía no estamos en microamperios, ¿vale? Que serían 170 microamperios. Sí, 170 microamperios, que todavía es alto. Es alto para dependiendo, pero bueno, ya hemos cambiado, o sea, hemos bajado muchísimo, hemos bajado casi unas 10 veces el consumo que teníamos de NodeMCU. Mira, tengo delante la hoja de características del AMS 1117 y hay dos parámetros que son clave aquí. Uno es la caída de tensión. Y ahora la he perdido. Aquí la caída de tensión es de 1,1 voltios. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes una MS1117 que te saca, que es un regulador de 3,3 voltios, lo tienes que alimentar con al menos 4,4 voltios. Toda esa diferencia la disipa en forma de calor. Entonces es energía que se va. Y al final lo que te va es la corriente mínima, o sea, con la carga mínima, es lo que comentas tú, 5 miliamperios. Y este es un parámetro que para alimentar con baterías pues no sirve. O sea, sirve para un proyecto que está alimentado continuamente a la electricidad de casa. Es perfectamente válido y de hecho el MS1117 lo bueno que tiene es que tiene un margen de tensiones muy grande y además aguanta bastante corriente, con lo cual, o sea, no es que no estamos diciendo que no sirva, sino que no sirve para un proyecto alimentado con baterías. Claro, efectivamente te permite alimentarlo hasta 12 voltios. Puedes meterle ahí. Es decir, que una pila de 9 voltios lo puedes... Claro, bueno, que no tiene sentido tampoco meterle ahí una pila de 9 voltios, pero bueno, que lo puedes meter. Y otra de las cosas que has dicho es el tema de la corriente de salida, que es hasta 800 miliamperios, mientras que el que estamos hablando ahora es de 300 miliamperios. Y esto es una jodienda, claro, porque si quieres alimentar otros componentes que tienes ahí conectados, pues te vas a quedar corto, porque vas a llegar a picos casi de, bueno, lo superarán los 200 miliamperios en ciertas circunstancias. Sí, sí los supera. Entonces tendrías que tenerlo pues separado en algún momento, pero sí que se va a chupar ahí memoria. Y luego hay otro regulador de tensión, que es el S2RH, que no he tenido narices de encontrar el datasheet. Y viene dentro de lo que es el regulador. Lo he visto en la serigrafía. Y sí que tirando del hilo en una página de China he visto las especificaciones técnicas y las he sacado de ahí. Entiendo que esto puede ser algún clon o alguna historia que solo lo tengan allí, que no esté, que no sea de Texas Instruments ni ninguna de estas empresas que compartes en el datasheet, sino que es de China y la han hecho y lo meten. El SP8266 al principio la información solo estaba en chino. No, buscándolo en Google te sale información de ese componente y también te sale de información de un LP2983 de Texas Instruments, lo cual probablemente sea un clon de ese de Texas Instruments. Claro, el tema es que luego, comparando las dos informaciones, no cuadran. No cuadran con respecto a las características técnicas. Y claro, lo que más me choca de todo esto es que precisamente este regulador de tensión no viene en una placa, un clon, ni una copia. Viene en una Lolin original, Ajá. que además funciona muy bien. Es la única, yo creo que hace tiempo que te lo comenté, que es la única que había visto yo que no viene con un módulo de SP12, sino que viene con el SP8266 tal cual, puesto ahí en la placa, ¡pum! Y luego con toda la memoria y todo distribuido, no viene a nivel de módulo. Y es el que utiliza este regulador. Y esta realmente es la única que yo he visto que se puede utilizar con baterías. Y se consiguen unos consumos
de 0,0771, que son 70 microamperios. Ujú. Aún así, son pues casi 5 veces más que lo que viene a consumir el SP12, el módulo, tal cual, también lo he probado, y ahí sí que se consiguen los consumos reales que ponen en las especificaciones, que son los 17 microamperios, mientras que con el SP, con la Wemos D1 Lolin, la original, se consiguen 70 microamperios. Entonces, para mí, ciertamente, para mí ha sido, yo que sé, un descubrimiento saber todo esto, porque sé ahora mismo a ciencia cierta qué placas de todas puedo utilizar para utilizarla con batería, porque mi interés vamos, tengo mucho interés en enviarlo por ahí. Y ahora mismo sé cuál puedo y cuál no puedo utilizar. Y sobre todo luego también, ahora sabiendo que a nivel de Deep Sleep tenemos asegurado un consumo muy bajo, algo que me interesa mucho es saber hasta qué punto en el Enigma IoT podemos reducir los consumos cuando estamos transmitiendo. Claro. Que ¿tú nos puedes decir algo sobre eso? Yo sabiendo ya cuántos consumos tienen, por ejemplo, una media, eso sí que más o menos todas vienen a consumir lo mismo, que son entre, mientras está negociando, está conectándose a la red Wi-Fi, viene a gastar una media de unos 70, 80 miliamperios, que seguramente tenga picos por ahí, pero esa es la media, que coincide también con lo que pone en el datasheet del SP8266, y una vez que ya se conecta empieza a bajar y ya empieza a bajar entre 20. Eso sí, haciendo parpadear, tengo que decirlo, con un LED. El LED integrado dentro del SP12 lo hacía parpadear para saber en todo momento qué estaba. ¿Tú nos puedes hablar de consumos? ¿Qué consumos tienen actuales en Enigma IoT? A ver, yo estuve midiendo el consumo, estuve midiendo con un osciloscopio el consumo del SP12 suelto en una plaquita. Venden unas placas que son totalmente pasivas, donde tú soldas el SP12 para adaptarlo a una protoboard. Con ese conseguí corrientes en reposo de 17 microamperios. Pero observé una cosa que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, tú cuando pones el SP8066 en modo bajo consumo, le das la orden de que se ponga en Deep Sleep y le pasas como parámetro el tiempo en microsegundos. ¿Vale? Si le pasas un 0, va a estar en modo Deep Sleep para siempre. Y si le pones un número, o sea, un número diferente de 0, pues es el número de microsegundos aproximadamente, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que eso cada módulo da una deriva diferente de tiempo, pero bueno, es otra historia. Lo que hace es levantar el pin 16, lo que si lo tienes conectado al pin de reset, te resetea el dispositivo. Entonces, si no conectas el pin 16 al reset, el módulo sigue en modo de bajo consumo, pero no es un modo de consumo real. Es decir, una vez que ha levantado el pin 16, el módulo empieza a consumir más. Entonces, si vas a hacer un proyecto como el que hablábamos antes, no sé si estábamos en grabación ya o no, el dash button que comentábamos antes, y no tienes en cuenta esto y le das un valor diferente de 0, el propio SP8066 va a estar consumiendo bastante más de esos 17 microamperios. Creo que se iba a unos 80, una cosa así. ¿Vale? No sé. Pero los 80 microamperios. Sí, subió bastante. Porque digamos que empezaba a funcionar parte de la electrónica del propio microprocesador. Vale, pero porque dices tú que no hace el reseteo, ¿no? Con el pin 16. Algunas veces me da, o sea, yo para hacer las pruebas, pues para que el osciloscopio me siguiera midiendo la parte de bajo consumo, pues yo no tenía conectado el reset con el GPIO 16. Entonces yo me encontraba que de repente empezaba a consumir. Y digo, jolín, ¿qué pasa aquí? Y hasta que me di cuenta que era eso. O sea, tienes que... si no has conectado el GPIO 16 al reset, tienes que saber que en el momento que el GPIO 16 se levanta, el micro va a consumir bastante más. Bueno, si eso ya lo controlas, pude bajar los consumos solo del módulo, sin ningún sensor ni nada, o sea, el módulo pelado. Las pruebas las hice con un SP12 y bajaba a 17 microamperios.
Pero en modo Deep Sleep. modo Deep Sleep. Sí, pero ahí da lo mismo que utilices Enigma IoT que utilices Wi-Fi. Sí, ahí que da igual. Luego estuve haciendo medidas en consumo real. Observé que durante el arranque, estoy mirando porque en el repositorio de Enigma IoT tengo una carpeta que se llama Low Power Measurements y ahí puse las capturas que saqué durante esas medidas que hice. A ver, no recuerdo ahora cuál era. Pero bueno, lo que vi es que durante el arranque el SP8266 tiene varios picos de consumo que no hay forma de quitar, ni desactivando la Wi-Fi ni nada. O sea, hay como 5 o 6 picos de consumo muy cortitos, ¿vale? Que tienen una influencia limitada en el consumo de batería, pero que hay que tenerlos en cuenta también. Y luego, si lo conectas a Wi-Fi, tarda unos 5, 6, 7 segundos en negociar con el punto de acceso. En Enigma IoT, como eso no lo hago, que es simplemente enviar el dato, pues envía el dato, hace un pico cuando transmites de unos 100, 200 miliamperios, pero durante unos milisegundos, luego baja, se mantiene unos 60 miliamperios y luego cuando lo pones en modo bajo consumo vuelve a bajar los 17. Al final saqué un promedio de consumo cuando el micro está encendido de unos 80 miliamperios, que es básicamente lo que dice la especificación. Yo creo que, o sea, simplificando mucho, cuando tienes un proyecto que quieres implementar con baterías, si no tienes un osciloscopio con el cual ver muy, muy detalladamente todos los transitorios de consumo de corriente, pues puedes pensar que el micro está consumiendo unos 80 miliamperios. Para hacer los cálculos de manera simplificada y yo creo que bastante bien aproximado, asumes que cuando está despierto está consumiendo 80 miliamperios y cuando está dormido, pues 17, dependiendo de la placa que tengas. Que las medidas que has hecho tú vendrán muy bien para saberlo. O sea, el mínimo son 17. La especificación del SP8266 sí es cierto que te dice que consume 12 microamperios, pero hay que tener en cuenta que también está la memoria. La memoria también se lleva unos cuantos microamperios, con lo cual se sube hasta esos 17 que hemos comentado. Ya te digo, si queréis echar un vistazo a las medidas que hay en el repositorio, están etiquetadas, puse algunos comentarios, no están muy comentadas, pero bueno, yo creo que te puede dar una idea de qué es lo que estoy hablando. Siguiente paso, declarar variables, funciones... mira, mejor copio y pego código GitHub. ¡Ay, por favor, que funcione, que funcione! ¡Ay, otra vez error, maldita sea! Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit, ¿para qué tú querer? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Chewbacca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece? Frustrado, cabreado, cago en la leche. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder. ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! La mía y la de todos en esta nave. ¡Chewbacca, que te estés quieto! En programarfacil.com, formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Pues yo creo que, ha quedado el tema bastante claro y bueno, luego aquí podríamos entrar luego en tema de consumo de el resto de componentes. Es decir, pues si vas a utilizar un de sensor... la transmisión,
que es muy importante. Cuando vas a emitir tienes que, en el caso de Enigma IoT, se está emitiendo no con Wi-Fi, sino que se utiliza el SP Now, ¿no? Es el nombre, SP Now creo que es. Sí. Que es un protocolo que es muy eficiente, es muy rápido y así no estás encendido mucho tiempo, porque si, igual que cuando vas a transmitir en LoRa, si transmites en SP12 necesitas varios segundos para transmitir, entonces lo suyo es emitir de forma muy rápida para mantenerte encendido en menor tiempo posible. Incluso, por ejemplo, si tienes un termómetro, vas haciendo unas cosas, lo que puedes hacer, lo primero es, normalmente los termómetros tienes que ir mandándoles una señal para que vayan preparándose y luego al cierto tiempo de forma síncrona, digamos, para no perder tiempo haciendo otras cosas, y tienes que optimizar ese tiempo, porque si no gastas mucha batería en ese periodo. También hay otra cosa que te puede ayudar cuando tienes un proyecto por Wi-Fi, ¿vale? En el cual la comunicación dura un tiempo, sí que puedes ajustar el nivel de potencia de la radio Wi-Fi del SP8266 y eso también se notaba bastante. O sea, reducía mucho la corriente máxima. También si tu fuente de alimentación o tu batería o tu regulador tiene una limitación de consumo en cuanto a la corriente máxima que pueden admitir, hay veces que el SP8266, si no tiene corriente suficiente, se reinicia y empieza a hacer cosas raras. Entonces, sí que puedes resolverlo bajando un poco la potencia del Wi-Fi, lógicamente sabiendo que pierdes alcance. Claro, de hecho estoy viendo ahora las especificaciones y estamos hablando que a 13 dBm pues estemos con 120 y a 17 está a 170. Tenemos 50 miliamperios de más. ¿Conocéis Monteino? ¿Lo habéis usado alguna vez? Moteino, sí. Moteino son los de... Monteino, es Moteino, sí. Moteino son los de Current Ranger, son los mismos, ¿no? Low Power Lamp. La empresa que lo hace se llama Low Power, sí. Que es un maker en Estados Unidos. Y es el mismo. todo es orientado, como el propio nombre dice, Low Power Lamp, al consumo mínimo. Entonces, por ejemplo, utilizar la tecnología esta con los RFM el 69, que es otro tipo, no es codificación en LoRa, utiliza el sistema este que ha comentado Germán, el de, bueno, su propia librería lo que hace es envía y con el orden, con el acknowledge, o sea, con la respuesta de confirmación de que ha llegado el dato, le da la información de cómo es la calidad de la señal, de cuánto es el RSSI. Entonces, al recibir el acknowledge también ajusta la potencia de emisión para emitir con lo mínimo. Entonces, digamos, si no consigue order acknowledge, automáticamente emite con máxima potencia. Pero luego va bajando al recibir los order acknowledge y así consumes también menos batería. Claro. Tiene unas librerías muy, muy buenas. En SP-Now, por ejemplo, eso no se puede hacer. No se puede medir el RSSI. Tienes que medir, solo se puede medir en modo Wi-Fi. Entonces, con Enigma IoT también pensé en hacer eso, pero me encontré con el problema de que en SP-Now no puedes medir la potencia con la que recibes los paquetes de información. Pero implementé una idea que me diste tú, José, y es en el gateway levantar un punto de acceso Wi-Fi. Y es el que utiliza los nodos para de vez en cuando monitorizar cuál es la potencia con la que está llegando. Qué bueno. Entonces, de esa manera puedes regular la potencia con la que sale. Vi que tampoco influía mucho porque el tiempo de transmisión es muy cortito, entonces al final no lo implementé, pero sí que tengo una idea de la cobertura Wi-Fi que tengo con el gateway. Porque el propio Moteino también utiliza un gateway. Bueno, Moteino al final tiene distintas soluciones, que es un Arduino pegado a un módulo de transmisión. Entonces tienen distintos modelos. Yo lo utilizaba hace tiempo con uno, pues eso, con el Arduino de toda la vida, con el RFM 69. De hecho, la casa, o sea, toda la domótica del jardín y todo eso lo tengo hecho con Moteinos. ¿Pero lo tienes con baterías? No, lo tienes conectado. Lo tengo conectado. La idea era hacerlo, pero ahora me voy a pasar. De hecho, lo que pasa es que al final se van juntando los proyectos unos y otros, pero tenía pensado utilizar Enigma IoT para poner por casa. Unos conectados a la luz y otros no, otros con baterías. Entonces,
ya te iré diciendo, Germán. Sí, sí, no, preguntadme por ello. Ya lo programo. O sea, no es lo mismo cuando usas algo que has, Claro. que has programado tú que lo use otro. Yo la idea es para ponerlo en plan temperaturas, o sea, tener las temperaturas Mm. de la casa y también como sistema de alarma, tener con PIR, que consumen muy poquito también, hay unos PIR Sí, chiquititos que consumen muy poco, y incluso interruptores magnéticos, porque te dan claro. una doble lectura, entonces ponerlos por varios sitios. O sea, sustituir, y además, yo en su momento lo hice con Python en una Raspberry Pi, luego pasé a Node Red y no tengo MQTT, entonces pasarlo todo a MQTT. Claro. ¿Y el PIR consume tan poco? Sí, los chiquititos. Hay varios diseños hechos con PIR y consumen muy poco. Sí. Hay unos que son micro, o sea, es como una moneda de 1 euro o algo así, es enanísimo. O Sí, sea, todo el consume dispositivo. microamperios. Ujú. ¿Cuánto? Microamperios, diré yo, no tengo el dato delante, pero luego lo bueno también es que como lo que hacen es levantar, corrígeme si me equivoco, levantan una tensión si detectan movimiento, Hmm. ¿vale? Sí, lo Si puedes eso sensibilizar incluso lo con conectas a un MOSFET, igual puedes controlar la alimentación del módulo Sí, SP8266. pero bueno, como Claro, pero quiero tener temperaturas, pues, pero podría hacerlo, sí. Bueno, sí, no, claro. claro, pero el tema es que si tú lo conectas a un MOSFET, perfecto, va a levantar el SP, pero si te consume mucho porque tienes que estar alimentando constantemente Sí. tanto el MOSFET como el PIR. Sí, No, bueno, el el, MOSFET, el un MOSFET no, MOSFET no el sé. PIR, el PIR al final lo que hace, por quien no lo conozca, es Passive Infrared Detector. Lo que lleva es una lente de Fresnel que lo que hace es medir las diferencias de temperatura. Una lente de Fresnel lo que hace es coger imágenes de varios sitios, digamos, es lo que utilizan en los faros. En el caso de los faros, lo utilizan para dirigir la luz en un haz, y en este caso lo que hacen es mapear distintas partes de una habitación, y lo que van haciendo es midiendo la temperatura. Y entonces, en el momento que alguien se acerca, hay un cambio de Sí, temperatura con respecto a la que miden y generan una alerta. que esos Entonces, son los típicos sensores de movimiento de las alarmas, ¿no? sí, Los que, esos Sí. son los PIR. o sea, para que la gente lo Yo, por sepa. ejemplo, el que tengo en la parte exterior tengo, y utilizo PIR con duales, que no solo llevan PIR, sino llevan radar. Porque el PIR, Ajá. claro, en exteriores no lo puedes usar. Porque, como por ejemplo, cuando te pasa una nube, detectan la variación y te hacen saltar la alarma. Entonces, Ya eso lo entiendo. puedes mezclar con existen PIR que consumen también más. Obviamente, eso no lo puedes poner a pilas. Que eso es lo que llevan es un radar. Entonces mandan una señal de radar y lo reciben. Y tienen que ser ambas cosas combinadas para que te dé o sea, una alarma. Y evitas falsos positivos. Ujú. Lo que pasa que ahora también, con todo lo que hay ahora mismo de redes neuronales, la verdad es que metes una cámara y le metes una red neuronal. Y si no tienes problema de Y ya batería, está. digamos, es muchísimo. Ahí no tienes ningún falso positivo. Nada, bueno, lo que pasa es que no lo puedes utilizar con una No, batería. exacto, ese es el handicap. Ujú. Puedes Sí, pero poner, en ese tipo de cosas, puedes poner baterías de respaldo que te duran un determinado tiempo, pero claro, nunca puedes hacer algo que sea solo, exclusivamente con batería. A mí lo que me atrae mucho del Enigma IoT, que vamos, lo tengo claro que yo lo voy a instalar en la casa nueva cuando pueda ir a vivir a mi casa nueva, eh, es algo que por lo que lo creaste, Germán, hacer un mapa de calor, Mm. saber por dónde se mueve el calor y por dónde se escapa. Ahí en Alicante quizá no tengas ningún problema, pero Mira, te digo una cosa, aquí hay más problemas, bueno, es decir, hay problemas con respecto a que las casas no están tan acondicionadas como allí. claro. Aquí en invierno hace más frío dentro de las casas que Sí, fuera. eso es Ujú. un buen uso. Es una de las cosas que yo quiero ponerle. Quiero ponerle temperatura exterior para que a través de un bot de Telegram, me avise de cuándo tengo que abrir las ventanas y cuándo la temperatura fuera está Ujú. bajando para que me diga que las cierre. Entonces, puedes de una forma Mm. muy buena el abrir ventanas, cerrar ventanas, ese tipo de cosas. Lo suyo es que ya que lo abriera y lo cerrara Hombre, automáticamente. sí, pero vamos, un mecanismo de apertura y cierre de ventanas. Sí, los hay, pero son Exacto. caros. Yo lo que he montado son unos toldos y los he montado con motor, ya en previsión Qué bueno. de poder automatizar. Ujú.
¿Pero los has montado o sea, ya te venían con motor? Bueno, me ha venido el... Ah, bueno, pero que no las has adaptado tú. Los he comprado con motor, pero no Es que no están automatizados, pero bueno, automatizados. hace tiempo lo vi, me gustaría volverlo a encontrar porque me volvió loco. Fue un proyecto que era una idea, ¿vale? Y era diferentes mecanismos que lo que hacían era automatizar cosas que ya teníamos por casa. Un ejemplo, claro, que yo lo tengo obsesionado. Son, bueno, dos ejemplos que tengo obsesión y ahora con la impresora 3D no lo descarto. La primera, las típicas persianas que van con una manivela. El poder hacer un mecanismo que tú lo enganches ahí y sin tener que tener un motor, o sea, sí que vas a tener un motor, pero no vas a tener que hacer una obra para meter los típicos tiradores de persiana, sí. en que entra en el mismo hueco y lleva un motor y con unos botones de subir y bajar. Claro, pero bueno, no, ya ni en el hueco, sino que tú lo hagas con la tuerca con la misma manivela que des vueltas a la manivela, para un lado, para otro, ¿vale? Igual. Y otro que yo flipaba era, yo en mi aire acondicionado no hay mando ni nada, yo vivo de alquiler, el poder hacer algo como me recuerda a Alien, cuando se le pega aquí en la cara a las personas, pues igual pegarlo al propio control que está en la pared y que te permita dar a los botones, es lo único que quieres. ¿Sabes lo que te digo? Tienes un sensor ahí, dice, bueno, enciéndete, apágate, sube la temperatura, baja la temperatura, Bueno, y ya está. Eso, muy sencillo. Había también unos medidores de consumo que en vez de medir la corriente, se anclaban, como dices tú, como Alien al contador, y lo que ven es los pulsos de la luz. Sí, que casi todo lo tiene. Si os fijáis en todos los medidores, en el del gas, en el del agua, en los antiguos de luz, tienen una parte que es que no tiene pintura, que está desconchada, y realmente lo que hace es de espejo. Entonces tú le puedes emitir un haz de infrarrojo o de luz y recibes esa información. Entonces todos los sensores lo tienen para justo lo que habéis comentado, para poder acoplarle. Ahora los modernos lo tienen. Sí. Ahora tienen una lucecita que tú le pones un LDR ahí y midiendo los pulsos sabes que cada pulso es un número. Pero fijaros en el del gas. En el de gas hora. que no lleva energía eléctrica, si os fijáis, tiene una parte como de espejo y sirve para eso. Y en el del agua igual. Claro, ¿Pero para qué? Creo que miden los pulsos para saber el consumo. Claro. O del que comenta Germán, que directamente ves la luz y lees la luz. O de los que tienen esta parte metálica, que tú lo que haces es proyectar una luz contra ellos y cuando te refleja la luz sabes que acaba de pasar por esa zona. Entonces puedes contar cuántas vueltas ha dado. Cada vuelta es siempre el mismo número de vatios hora o de litros de gas. Para consumo. Entonces, el del agua también lo tiene. O sea, lo que yo hablo es de controlar, tú lo pegas ahí y lo que te permite es controlar el dispositivo dependiendo de la... Igual se puede aplicar para una lavadora que no tengas conectada a internet. Lo veo sencillo en una lavadora tú. Sí, bueno, Germán lo tiene. No, bueno, yo tengo el medidor de consumo, pero no la controlo. Pero no la controlas, ¿no? Es decir... Pero al final tienes que meter la ropa, o sea que... Pero tú imagínate para ahorro energético. Tú imagínate que tu hora buena es a las 5 de la mañana y quieres sabes que va a durar 2 horas y quieres o te levantas y la pones tú o directamente tienes un mecanismo donde a las 5 le va a apretar el botón y ya está. Y se pone en funcionamiento él solo. Claro, tú lo tienes que preparar solo. Y algo también que vamos, hay algo que es eso que eso también lo quiero implementar, es algo que comentó José Pérez, es un sistema que te avise cuando termina la lavadora, porque anda que ahora que no nos escucha mi mujer, que por cierto entra ahora aquí. Casi. Sí, saludo un poco. Hola. Esto es lo que pasa con el confinamiento. Claro. He venido solo a coger una cosa. Venga, cógela. No, no pasa nada, hija. Está. Que lo que os estaba diciendo José Pérez, no sé si os acordáis, para que te avisara cuando terminaba la lavadora. Y porque ahora que no nos escucha, que no se lo digas a mamá, que a veces me dejo la lavadora puesta un par de horas. Cuando me acuerdo la atiendo. Y me parece muy interesante ese tema.
Y también otro interesante, el tema de, que eso podríamos hablarlo, de hecho, bueno, ya se nos está yendo y quiero que Germán nos cuente otra cosa, el tema de cómo detectar cuando se te vaya la luz, también algo importante. Bueno, ahora no tiene mucha importancia. Ahí es LoRa. Eso con LoRa lo puedes hacer porque si necesitas tener un gateway que te llegue, ¿no? Pero vamos, si se va la luz puedes dar el aviso a otra zona a la que te pueda recibir, porque claro. No, pero También puedes poner algo con un móvil o algo así. O si tienes un vecino que te pasa su wifi, su password de la wifi, para ese tipo de emergencias, él tiene un dispositivo que cuando se te vaya la luz utilice la wifi del vecino para mandar la alerta. mucho más sencillo, un UPS, una batería de estas, ¿cómo se llama? UPS, ¿no? Bueno, Incluso venden regletas que son UPS. claro, yo tengo una, claro, pero así de sencillo y que además empieza a pitar, es que no te hace falta nada más que detecte el pitido ese, pi, 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 pi. Suelen tener, a ver, depende del modelo, pero la mayoría llevan un RS232 que sirven para los ordenadores para que reciban, o ahora llevarán USB, pero lo que hacen es comunicar que se ha ido para que el ordenador se empiece a apagar. Entonces se puede manejar esa información. Otra solución sería poner un servidor, o sea, un VPS, si tienes, fuera de casa, al que le estás enviando desde tu casa un ping. Ping, ping, y al momento que no recibe, pues te salta una alarma de que o ha perdido la comunicación, o te has quedado sin internet, o te has quedado sin luz. Y bueno, ya rizando también el rizo, que tampoco ahora tiene mucha utilidad, pero sí que es interesante, es hacer el mismo mecanismo que estamos hablando, fácil de montaje, sin tener que abrir electrónica, porque eso es muy importante. Lo que se pretende es no tener que desmontar el cacharrito para que te conteste el telefonillo cuando no estás en casa. Sí, yo el Enigma lo voy a conectar al telefonillo. Lo que pasa que en mi caso había pensado poner que es lo del micrófono y tal, y digo, mira, paso directamente, como no tengo problema, voy a conectar directamente a los cables del telefonillo. No a la electrónica de dentro, pero sí que hay un cable que va, digamos, hacia la cámara de fuera. Entonces, al final voy a conectarme ahí para coger la energía y para recibir la señal de cuando llaman. Bueno, yo de hecho hace tiempo que publiqué algo de eso en un podcast y de hecho Sí. hay unos comentarios, hay una persona, no me acuerdo el nombre, que dejó el proyecto totalmente detallado, pero abriendo Yo lo que me refiero es, joder, como los modems antiguos, ¿acordáis eso que? Sí, lo sé. Claro, que tú lo pegas el telefonillo ahí y luego con una pestañita donde cuando suene, pum, levante para que llame. Cuando tú le levantas, llama por un Arduino GSM, te llama por teléfono y comunica directamente. Eso ya por Telegram. La idea es ponerlo todo por Telegram. Digamos que la idea es un bot de Telegram que haga todo. Pero bueno, si tú tienes que hablar con el tío que viene a llevarte el paquete. Yo tengo ya apertura de casa y lo he hecho alguna vez en remoto. Yo puedo abrir las puertas de mi casa, las del exterior, La del garaje. las del garaje. ¿No habéis visto el vídeo este que te compras un Tesla? ¿No habéis visto el vídeo este del Tesla? Bueno, pues es una casa, bueno, un americano donde hay las casas estas residenciales y llama al telefonillo, lo coge él en el móvil y tiene el Tesla aparcado en la puerta y dice, vale, pues déjamelo en el maletero del Tesla y abre desde allí el maletero del Tesla, deja ahí el paquete y lo cierra luego. Sí, los Teslas tienen hasta un sistema de vigilancia, que no sé si habéis visto un vídeo, que alguien araña el coche, entonces el Tesla tiene unas cámaras debajo de los retrovisores y graba a la persona que le ha hecho esto. Y luego la pudieron identificar en Estados Unidos y la pusieron, vamos, por la policía a hablar con él. Entonces tienen un montonazo de cosas, digamos, de añadidos. La verdad que se puede conseguir muchas cosas y sobre todo eso, si eres tú el que lo controla, puedes hacer lo que quieras. Lo del maletero no es en el Tesla, no me acuerdo qué marca. Un amigo me comentó que en su coche también tenía esa posibilidad y no sé qué coche era, pero no era un Tesla, era un Luego seguramente que si no lo hacen ya, seguro que de aquí a un tiempo seguro que habrá talleres que te lo integren en cualquier coche. Claro. No, pues todo pero por favor, que sea todo libre, software libre. ¿Qué os iba a decir? Que estamos ya casi en la hora y yo quería que Germán nos contara una cosa, pero si os parece bien... Bueno,
Germán, ibas a hablar del tema de Home Assistant, cómo estabas hablando, o sea, cómo lo estás integrando en tu casa con Node Red, ¿no? ¿Era? Sí, con Node-RED Y como esto se MQTT. puede alargar bastante, si queréis os convoco a otra reunión la semana que viene y volvemos a charlar. Perfecto. Y así nos hablas tú del Home Assistant. Yo la verdad es que lo he visto, no lo he trasteado nada, y lo he visto y lo veo complejo de configurar. Sí, al principio coger la filosofía es complicado, pero está genial y la gente... Yo no aspiro a hacer un interfaz súper bonito, pero hay gente que hace maravillas con él, cosas preciosas. Ujú. Pero bueno, yo con que me controle, pues eso, los toldos cuando los tenga integrados, me controla el consumo, que eso ya sí que lo tengo, el consumo del frigorífico, bueno, es un montón de cosas. La aspiradora también la conseguí integrar. Compré una aspiradora, un robot de aspiradora y lo tengo enlazado con Amazon y ya le puedo decir a Alexa que me pase la aspiradora. Toma que antes ya. Cómo me mola. mandaba casi la mierda cuando se lo decía. Ahora ya no, ahora me hace Pues caso. nada, si queréis Y- lo aplazamos todo para la próxima semana y quedamos y así publicamos dos del tirón y charlamos sobre esto. Ujú, de acuerdo. Que seguro que hemos trasteado con alguna cosa más y podemos hablar de algo. Bueno, chicos, pues oye, la verdad es que lo he pasado genial, me lo he pasado muy bien charlando aquí con estas dos eminencias, como siempre. Y nada, muchas gracias, Germán, muchas gracias, José, por estar aquí en este confinamiento dándonos estas alegrías. A ti, Luis. Un abrazo. Un placer, gracias. Venga, chao, chao. Y hasta aquí el capítulo de hoy, donde hemos hablado de muchas cosas. Ha quedado pendiente una segunda parte que todavía, por cierto, a día de hoy que estoy publicando este capítulo el martes 19, no está grabado y espero que en estas semanas poderlo grabar con ellos. Pero bueno, es que vamos también muy locos con los críos en casa, haciendo de profesor, el trabajo y nuestro día a día, así que os pido un poco de paciencia. Vuelvo a repetir que voy a ir publicando poco a poco diferentes capítulos temáticos, también alguna que otra entrevista seguramente se cuele por ahí, como siempre. Tengo ahí ya entre ceja y ceja a ciertas personas que quiero entrevistar, que vengan al podcast y que nos cuenten. Y vuelvo a repetir, vuelta a la normalidad dentro de las posibilidades que tenemos todos. Y nada, vuelvo a agradecer a José y a Germán que hayan estado aquí colaborando. Y nada, cualquier cosa ya sabéis dónde me podéis encontrar, como siempre en mi casa, programarfacil.com, en Twitter en @programarfacilc, aunque ahí no hago mucho caso. Si quieres contactar conmigo, lo mejor es que programarfacil.com. Y como siempre os digo, nos escuchamos la próxima semana, no faltéis a la cita y recordad, sed felices.